tendríamos que resolver el caso L, o sea, ya lo hicieron y la idea era que lo corrijamos, ¿puede ser? Sí. Bien, bueno, vamos a empezar, ¿sí? Un poco así, o sea, la idea de estos ejercicios es que vayamos poniendo en práctica todo lo que fuimos viendo, específicamente, bueno, lo de avería gruesa, ahora, después, cada vez que pasen el resto de los ejercicios, vamos a empezar a incluir más datos, más cosas. En este ejercicio era bastante lo que era avería gruesa, después en el próximo vamos a conformar la suma asegurada, vamos a liquidar un avería gruesa y algún otro siniestro, y así de a poquito vamos incorporando todo lo que fuimos viendo en clase, para que después en el parcial puedan resolver el caso general. Vamos a leer el caso a ver si estamos todos en línea y ver qué es lo que fueron, o sea, estaría bueno ver qué es lo que se puede resaltar, así también tomamos nota y vamos agilizando la lectura. El caso le dice: el capitán, en circunstancias en que se encontraba realizando un recorrido del buque de rutina, observa fuego en una de las bodegas internas. Inmediatamente, aprovechando que se encontraba navegando cerca de la costa chilena y teniendo en cuenta que el movimiento de la embarcación estaba favoreciendo la propagación del fuego y a su vez le impedía apagar el fuego, decide por cuenta propia, digamos, engallar la embarcación. Una vez encallada, abre una de las escotillas y comienza a tirar mercadería, dado que la misma era altamente combustible. Una vez realizada dicha acción y tomando agua salada del mar, bombea el interior del buque, logrando apagar el fuego y mitigar el peligro. Una vez pasado el peligro, logra desencallar la embarcación y la lleva a puerto chileno, en donde le realizan las reparaciones pertinentes. Bueno, del primer párrafo, algo que quieran destacar. O sea, como para, no sé, una modalidad mía sería subrayar algunas palabras claves o frases o oraciones claves que nos van a ayudar después de cara al ejercicio. Por ejemplo, hay fuego en el barco, el, 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 eh, el capitán, que es la máxima autoridad del barco, como venimos diciendo siempre, decide encallar el buque, ¿sí?, la embarcación, y cuando está encallada la embarcación, decide también que se va a tirar mercadería por la borda, porque justamente esa mercadería es combustible, es altamente combustible, con lo cual, o sea, entre que el fuego no se podía apagar, sino que se iba a propagar por el viento, si llegaba el fuego a esa embarcación, iba a volar básicamente todo. Cuando hace todo esto, el resultado final es que logra apagar el fuego y entonces así aminorar, digamos, o a paliar los daños que puedan haber sido ocasionados, y no solo a la mercadería, sino al buque, ¿sí? Un poco esa es la idea del ejercicio. Entonces, después habla de que hay daños al casco, que serían total mano de obra y reparación, $67.000. Después, esos son daños al casco. Después, los daños productos del fuego en la mercadería, tengo $10.000 dañados por el fuego. Y en la bodega se dañaron $5.000. Estas dos cosas fueron por la acción directa del fuego, ¿sí? Después, la mercadería tirada por la borda, la mercadería que se tiró al mar, em, tiene, o sea, costó o tenía un valor asegurado de $3.900. Y después están los daños que son producto, digamos, que se produjeron por la acción del agua, por el hecho de tratar de apagar el fuego, con el agua salada del mar que decía arriba. Dice que la mercadería que se dañó por producto del agua son $2.300, y la bodega que se dañó son $5.600. Después tenemos gastos adicionales, que ahora los leemos en un ratito. Y bueno, en una primera instancia yo como que cortaría el ejercicio por acá y analizaría un poco qué es lo que se puede cubrir por avería gruesa, por las reglas que estuvimos viendo las clases pasadas, y o sea, si entran por avería gruesa, o sea, si son productos, o sea, si se pueden indemnizar por avería gruesa o se indemnizan directamente con una cobertura de transporte de mercaderías. Con respecto a lo que es el daño al casco,
¿sí? Que tenemos que hay que pagar la mano de obra y la reparación por el tema de que se encalló la embarcación en un lugar. Esos $67.000 que costó la reparación y la mano de obra del buque, ¿están cubiertos por avería gruesa? Sí. Bien. ¿Cuál es la regla que estaría cubriendo acá? O sea, ¿a qué regla tendríamos que hacer referencia para tener en cuenta que sí o que no? ¿No? Bueno, la regla que aplica es la regla 5, ¿sí? Que es la varadura del buque. O sea, por encallarlo o por vararlo de manera adrede, se ocasionaron esos daños, entonces nosotros lo cubriríamos como avería gruesa por esos 67.000 por haber sido encallado o varado, por la regla 5 de, de York Everest. Después, daños productos del fuego, tenemos 10.000 para la mercadería y 5.000 para bodega. ¿Eso estaría cubierto por avería gruesa? No. No, eso ¿Por sería qué? por siniestro. Ok. ¿Por Es qué daño motivo? por el incendio. Ok, es daño por acción directa del fuego, ¿sí? Y habíamos dicho que el fuego propiamente dicho no corresponde por avería gruesa, sino que lo podríamos cubrir a través de la cobertura de la póliza, ¿sí? Si tenemos un todo riesgo o alguna cobertura que incluya el fuego, ¿sí? La acción del fuego. Bien. Lo que es mercadería que se tiró al mar, ¿estaría cubierto o no? Sí. Sí. Bien. La regla que deberíamos aplicar, La 2. ¿cuál era la 2? Daños por hechazón. Ok. Bien, daños por hechazón y sacrificio de la seguridad común, ¿sí? Y después teníamos también la 1, que era la hechazón de cargamento, ¿sí? Que había una pequeña diferencia, pero está bien, cualquiera de las dos, la 1 o la 2, la podríamos tener en cuenta para cubrir esa mercadería. Bien, daños productos del agua, ¿lo cubrimos? ¿Cubrimos la mercadería y la bodega o no? O sea, digo, para avería gruesa. Sí, ese sería Sí, la 2 entonces. Sí, podríamos poner la otra de las reglas, que en este caso, La 3. sí, está bien, pero también podría ser la 3, exacto, porque lo que estoy haciendo es mojar la mercadería con agua salada en el mar porque estaba apaleando o parando lo que era el fuego. Entonces la 3 justamente dice extinción de fuego a bordo, o sea, toda acción que cause el fuego no, pero sí los daños que se causan por querer apagarlo, básicamente. ¿Mm? Pero bueno, está bien, entre la 2 y la 3 estaría también bien. Bien, entonces hasta ahí tenemos que solamente vamos a cubrir, no vamos a cubrir, lo único que no vamos a cubrir son los daños productos del fuego por avería gruesa, eso sí debería entrar por siniestro común de póliza, digamos. Bien, gastos adicionales. Tenemos como gastos adicionales el cobro de entrada y salida del puerto donde realizó las refacciones, que se realizaron las refacciones del buque, que son 3.200 dólares, y eso deberíamos incluirlo como avería gruesa o no. sí, por la regla 10. Perfecto, excelente, sí, bien. ¿Y qué pasa con la alimentación de la tripulación durante el tiempo que estuvo en el puerto donde se realizaron las reparaciones, que son 2.300 dólares? También se cubriría, pero por la regla 11. Excelente, bien, están afilados, ¿eh? Buenísimo. Tiempo de estadía en puerto de 5.600 dólares, ¿lo cubrimos para avería gruesa o no? Sí, creo que también por la 11. Sí, está bien. Sí, 10 o 11, sí. Sería la 11 más precisa, tal cual. Bien. Movimientos internos del buque por arreglo de bodegas, daños, productos del fuego. ¿Cubrimos para avería gruesa o no?
No, sería siniestro. No. Bien, ¿por Acción qué directa sería del fuego. siniestro? Excelente, sí. Todo lo que es producto del fuego va a ser a través entonces de la póliza, un siniestro común, digamos, no avería gruesa. Y la última que dice movimientos internos del buque por arreglo de bodegas, daños productos del agua, sí o no. Sí, sí. Sí, es así, ¿no? O sea, productos del agua, dijimos que sí. Bien. Tener en cuenta entonces, dice después, tener en cuenta que todas las tareas pudieron hacerse en forma simultánea y que la tarea de mayor tiempo tardó, la tarea que mayor tiempo tardó fue la reparación del casco producto de la varadura voluntaria. Entonces, a partir de acá, que ya sabemos qué es lo que va por avería y qué es lo que no, vamos a determinar, bueno, después lo que nos dan como datos son los valores y el valor del buque y de las mercaderías. Y las preguntas que nos hacen en el ejercicio es, por un lado, calcular el costo total de la avería gruesa, producto de la avería gruesa, y por otro lado sería saber por cuánto, o sea, cuál es el porcentaje de participación de cada uno de estos 5 intervinientes en la travesía marítima y no solo el porcentaje, sino cuánto representaría en dinero entonces la participación por cada una de las partes. ¿Pudieron hacer las cuentas? ¿Qué número les dio? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá de lo que vimos hasta recién, de lo que entra o no para avería gruesa? No, no. Bien, bueno, entonces, ¿hicieron el tema de los cálculos? Sí. 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 Bien, tenemos que el valor del buque en primera instancia son 16 millones de dólares, después tenemos la mercadería A 300.000, la mercadería B 600.000, la C son 1.500.000 y la D es una suma asegurada de 2 millones. ¿Sí? En total, esa cantidad de suma asegurada que estaba a riesgo en esta travesía marítima, decimos que son 20.400.000, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, el primer punto sería entonces que sumamos eso para saber cuál es el valor a riesgo de esa travesía marítima, que ese sería nuestro 100%. Bien. Y a partir de ahí deberíamos sacar cuál es el porcentaje de cada una de los actores que intervienen del buque y de las mercaderías para saber, por ejemplo, los 16 millones del valor del buque, con cuánto representan el 100% que sacamos recién de 20.400, de 20.400.000, perdón. En ese caso, ¿cómo les dieron los porcentajes? La idea es que en este caso, o sea, que cuando hagamos este ejercicio lo tratemos de hacer lo más redondo posible, ¿sí? Porque muchas veces va a dar con decimales. Yo no tomaría decimales si no es necesario para hacer como números más redondos, pero si quieren tomar no más de 2, ¿sí? Así que bueno, más o menos, ¿qué porcentajes les dieron para el buque? ¿Cuál es el porcentaje que representa? A mí el valor, 78,43%. sí. Bien. La Mercado. mercadería, Sí, el de dueño A me dio 1,47%. bien. Dueño La B, mercadería B, 2,94%, dueño C 7,35% y dueño D 9,80%. ok, perfecto, excelente. ¿Sí? Si sumamos todos esos, obviamente nos debería dar el 100%, ¿no? Bien, entonces a partir de ahí sabemos que cada uno de los actores que intervinieron en esta travesía marítima van a participar con esos porcentajes en los daños que corresponden de avería gruesa. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, y después de que ya determinamos cuáles son los daños que se produjeron que entran por avería gruesa, deberíamos sumar cuál sería los daños totales que deberíamos indemnizar por avería gruesa. Ahí hicieron la sumatoria de todos los daños, que fuimos ahí diciendo que sí, que no. Sí, Sí, 91.550. sí, lo mismo.
Bien, sí, 91.550, perfecto. Entonces, ese sería nuestro nuevo 100%, ¿sí? Y a partir de ahí lo que deberíamos hacer entonces es sacarle el porcentaje a cada uno de los actores respecto de lo que dijimos recién. Si el valor del buque representa un 78% del valor a riesgo total de la travesía marítima, deberíamos entonces saber en cuánto representa eso de dinero respecto a los 91.550, ¿sí? A ver quién los hizo. Ah, ok, profe, eso a mí no me salía. El valor en pesos se saca de la vía gruesa, no de los 20.400.000. Claro, en realidad los 20.400.000 son el valor total a riesgo de esa travesía marítima, de ese transporte de mercaderías, de ese viaje. ¿Sí? Ese viaje, no sé, íbamos de Buenos Aires a, no sé, ahí decía que tuvo que parar a Chile, entonces de Buenos Aires a Chile iba a llevar tantas mercaderías, el buque que estaba transportando esa mercadería salía de 16 millones, y las mercaderías A, B, C y D, en total, todo eso a riesgo estaban los 20.400.000. Pero eso es la suma asegurada, digamos, el valor a riesgo de ese transporte. Ahora, por otro lado, lo que tenemos es lo que tiene que indemnizar la compañía por avería gruesa. Por eso hicimos esto que sí, que no, dependiendo de qué era lo que entraba y lo que no entraba de daños y gastos. Ese va a ser nuestra suma, perdón, nuestro límite, perdón, nuestra indemnización. O sea, los 91.550 van a ser nuestra indemnización. Ahora, ¿con cuánto tiene que participar el buque? ¿Con cuánto tiene que participar el resto de los dueños, A, B, C y D, en función al porcentaje que representaba en la travesía marítima? ¿Sí? Entonces, de esos 91.550 va a ser nuestro 100%, que va a ser la indemnización que se tiene que pagar por avería gruesa, y cada uno de los actores de esa travesía marítima van a representar con los porcentajes que sacamos recién, ¿sí? El buque va a indemnizar o va a representar un 78% de esa avería gruesa, con lo cual la cuenta que deberíamos hacer ahí sería esos 91.550 por el 78%, ¿sí? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿Alguien tiene esos números? Sí, eso da 71.802,66 dólares. Bien, perfecto. La mercadería A, 1.345,78. bien. Esto, a ver, si no son los mismos valores exactos, es una cuestión de decimales, ¿sí? De hecho, yo en la resolución, por ejemplo, el del buque lo tengo en 71.803,92, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Yo tomé el 78% redondo, digamos, no le puse decimales. Esa diferencia es por decimales. Lo importante es que después, cuando sume todas las indemnizaciones de cada una de las partes, me dé los 91.550, ¿sí? Pero bueno, continuemos a ver si vamos bien. La mercadería B, ¿cuánto debería de participar en dinero? 2.691,57. Bien. La C, 6.731,62. perfecto. Y la D, 8.975,49. bien, exacto. Esos son los valores correctos por los cuales cada uno de los actores que intervino, que estaban a riesgo en el barco, tiene que participar con esa cantidad de dinero para la avería gruesa. Recuerden que lo que era la avería gruesa era salvar, o sea, había 6 requisitos para determinar que era avería gruesa, que los vimos un montón de veces, y el fin de eso es que cada una de las mercaderías pueda participar por una porción que es la que sacamos en el porcentaje. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿es la mercadería A o es el dueño de la mercadería A el que saca de su bolsillo y pone? No, o sea, para eso se contrata generalmente una póliza, ¿sí? Es difícil igualmente que las pólizas cubran la avería gruesa, pero muchas veces la solicitan y se da, ¿sí? A veces puede trabajarse a través de algún reaseguro y demás facultativo, pero bueno, ese es el fin, digamos, que la póliza que contrate el asegurado tenga lo que es avería gruesa y esa indemnización sea a través de avería gruesa.
Si yo sumo todos estos valores que estuvimos diciendo recién, de los 71.800 del buque, los 1.300, los 2.600, los 6.700 y los 8.900, todos esos valores sumados me tendrían que dar los 91.550 y ahí podemos hacer el chequeo de que la cuenta medianamente nos dio bien. En lo que nos podemos equivocar en este caso, para eso son los porcentajes. Pero si ya hicimos los porcentajes y si sabemos hacer que esos porcentajes los relacionamos con los 91.500 que serían los daños, no debería haber demasiado problema, y si hay alguna diferencia puede ser por los decimales. Pero bueno, hasta acá, bueno, sería como el caso L, el caso que tenían que tener, bueno, hecho para hoy. No sé si tuvieron alguna duda como la de recién de la compañera que hablaba de los valores, alguna otra cosa que quieran consultarme, por qué entra algo, por qué no entra, cuál es el cálculo que tenemos que hacer, alguna consulta que tengan hasta acá. No, yo tenía duda con eso de cómo era que participaban, si había seguro, ¿no? Pero ya lo dejaste claro ahora. Bien, sí, o sea, es un poco esto, a ver, si se puede contratar la póliza con avería de gruesa, excelente. La realidad es que yo me acuerdo de haberla, cuando inicié, primero como comercial en la compañía en donde estaba, muchos clientes lo solicitaban, ¿sí? Pero era algo que era muy difícil que el suscriptor lo dé. También hay una realidad, o sea, no se declara, nosotros lo vemos acá con casos prácticos, pero también traídos un poco de la realidad, pero ayornados a lo que estamos trabajando y estudiando, pero la realidad es que no es tan fácil tampoco determinar lo que es avería gruesa, ¿sí? Hay todo un peritaje y hay un análisis de peritos para chequear realmente que esa ha sido avería gruesa, porque la realidad es que se tienen que dar no solo esos 6 requisitos, sino testigos de esas cosas, ¿sí? O sea, porque la realidad es que echa la ley, echa la trampa, y aparte necesitaríamos confirmar que es una decisión que tomó el capitán, o sea que hay una decisión, no es que, bueno, se tiró porque se tiró, o se prendió porque se prendió, o se mojó porque se mojó la mercadería, ¿sí? Entonces no es tan sencillo de, bueno, determinar la avería gruesa. Pero un poco es eso, o sea, no es algo o sea, no es algo que deberían de abonar con sus bolsillos, sino que debería de haber una póliza que los respalden con esto. En caso de que la póliza no tenga la cobertura de avería gruesa, no va a quedar otra que pagar con el bolsillo de cada uno de los actores intervenientes en la travesía marítima, ¿sí? Como cualquier otra cosa de seguros, digamos, o sea, todo lo que yo no traslade todo riesgo que yo no traslade a la compañía de seguros, lo voy a tener que absorber. Perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Yo, profe, sobre el parcial, ¿vamos a tener que saber sí o sí todas las reglas? No, la idea es que, a ver, hay algunas que son sencillas, ¿sí? Las primeras, y algunas que estuvimos viendo en el PowerPoint. Sí, estaría interesante que sepan las que son las 3 primeras ABC, ¿sí? Que son básicas de avería gruesa, en realidad no hay mucho más. Y algunas, las primeras también de, de 1, 2, 3, ¿sí? De numéricas. Igual la realidad es que lo que necesitamos que ustedes sepan, porque por ejemplo había una regla que era la regla 8 que hablaba de los gastos de alijo, ¿sí? O sea, y por ahí no sabemos ni lo que es alijo. Alijo es trasladar la mercadería de un barco a otro, ¿sí? Pero entiendo que por ahí la primera vez que vemos la palabra no la entendamos. Esas cosas la verdad es que no los vamos a evaluar con eso, pero va a ser necesario que medianamente tengan una idea sin acordarse la regla 2, la regla 5, pero sí tener una idea de qué es lo que se cubre y qué es lo que no se cubre por avería gruesa, ¿sí? Porque si ustedes en el ejercicio después ponen que los daños productos del fuego son cubiertos a través de avería gruesa, ya directamente todo el ejercicio va a estar mal. Entonces, lo que sí tienen que saber no son los números ni las letras de las reglas, pero sí tienen que saber qué va por avería gruesa y qué no, y eso va a estar fundado en las reglas. ¿Sí? Ok, sí, solo saber lo que cubre más que nada para poder hacer los ejercicios, no necesariamente saber exacto la definición para explicarlo. No, ni saber exacto la definición, ni, perdón,
Ni saber exacta la definición, ni saber exacto cuál es la regla numérica que nos está correspondiendo para eso, ¿sí? Ahora lo estamos haciendo porque lo estamos como ejercitando, pero no más que eso. ¿Sí? Listo, profe. Ya saber eso nomás. Gracias. No, de nada. ¿Qué más, chicos? ¿Otras preguntitas? ¿Ya tienen fecha de parcial? No. No, que sepan. Bien. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? ¿Fines de junio? La primera semana de julio. Principios de julio. Bien. 2, 3, 4, 5. Nos quedan como 5 casos. Ok. La idea es que, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, nos conectamos tarde. La idea es que podamos por lo menos encaminar el caso M, lo leamos entre todos, como para que ustedes lo puedan hacer durante el fin de semana y de cara al lunes con el profesor Bernardino lo puedan resolver igual que como hicimos hoy, ¿sí? Si les parece lo leo y vamos encaminándolo. El caso el M, es un poquito más largo, por eso está bueno que lo puedan hacer el fin de semana. Y va a incluir más cosas, ¿sí? O sea, como les decía al principio de la clase, la idea es que vayamos de a poquito incorporando todo lo que estuvimos viendo en la materia, digamos, en el cuatrimestre. Entonces, bueno, el caso M dice, si me quedo hablando sola, alguien que me avise. Bueno, creo que estoy bien. La empresa, perdón, Se caso escucha, se M. escucha. La empresa Syscom, ¿se escucha? Ok, si no me mandan un WhatsApp. La Todavía empresa estamos, profe. Syscom, Sociedad Anónima, produce maquinarias agrícolas para el mercado interno argentino. Un día recibe un llamado de un posible cliente italiano, quien le solicita un presupuesto para la compra de una cosechadora LX 2200. Dado que Syscom, Sociedad Anónima, no tiene experiencia vendiendo al exterior, llama a su broker de seguros para que lo asesore respecto del tipo de seguro a contratar. El broker de seguros le comenta que la póliza que tiene actualmente contratada no solo le cubre el movimiento de mercaderías interno, sino que también contrató según cláusula del Instituto de Londres las importaciones, cláusula A, perdón, declare la misma por anticipado a una base de evaluación CIF más 10%. ¿Sí? Ahí es un recién de las reglas. Yo no necesito que se sepan exactamente las cláusulas del Instituto de Londres, pero sí saber qué cubre la cláusula A, ¿sí? Y sí vamos a tener que saber también cuáles son las... ¿se escucha entrecortado? ¿Me da mejor? ¿Se escucha bien? Yo por lo menos estoy escuchando perfecto. Puede ser la conexión de Fátima. Ok, perfecto. Se cortó un poco, pero ahora está bien. Sí, ahí agarré un poco más el micrófono. Bueno, lo que les decía que, volviendo a lo de las reglas, o sea, no es necesario que sepamos las reglas todas al pie de la letra, pero sí tenemos que saber, por ejemplo, la cláusula del Instituto de Londres, qué es lo que cubre, si es una cobertura todo riesgo, si es una cobertura que es más restringida, y también si es necesario saber alguno de los psicoterms. Los que vimos más específicos, ¿sí? El CIF, el Free On Board, FOB, ¿sí? Bueno, ayúdeme con las siglas que no me las acuerdo, pero estaba el CIF, Exborg el y CFM, era, no sé. CFR. Bueno, no me las acuerdo ni yo. Perdón. CFR. CFR, CIF y Export, ¿sí? Exwork, ¿sí? Esas como son los 4 más importantes. No vamos a hablar como mucho más de las evaluaciones de la base de evaluación en otros psicoterms. Pero esos son los más importantes. El CIF incluye el seguro y el flete. Acuérdense que la I y la F es Insurance and Freight. El FOB es Free On Board. Después el CFR es costo de flete, pero sin el seguro. Y el Export es, acuérdense que es, dejo la mercadería en la puerta de mi local, yo vendedora, el comprador se hace cargo de todo desde el local de origen. ¿Sí?
Bien, así que más o menos eso es lo que tienen que ir sabiendo. La idea es que vayamos recolectando todo lo que vimos para que tengan una base y unas herramientas importantes para que puedan resolver los casos. Dice, con esta información, Syscom Sociedad Anónima se contacta con el posible cliente italiano y logra cerrar un acuerdo para exportarle 2 de las maquinarias arriba mencionadas bajo Icotarm SIF. ¿Sí? Entonces, sabemos que Syscom tiene una póliza contratada a través de un broker de seguros, con una compañía de seguros, que lo contactó un cliente italiano para que le venda y le exporte 2 cosechadoras, que tiene la cobertura con la cláusula A del Instituto de Londres para las importaciones y exportaciones, que no solamente le están cubriendo los viajes dentro de la República Argentina, sino que los de importación y exportación también, con lo cual sería una póliza multimodal. Que tiene una base de evaluación SIF más 10%, ese 10% es el beneficio imaginario que hablamos siempre, y que va a ser un acuerdo entonces con el cliente italiano para venderle y para importarle, exportarle esas mercaderías bajo el Icoterm SIF, ¿sí? O sea, costo de seguro y flete. Acá los datos que tenemos para saber son que el costo de la mercadería de cada una de las cosechadoras son de $50.000 cada una. El valor del flete le va a salir $3.000 cada uno. Y el costo del seguro le va a salir $300 cada uno. ¿Sí? Para el envío de las maquinarias realiza la siguiente operación. Para el transporte terrestre contrata los servicios de Transportes del Sur, quienes despacha 2 camiones llevando una maquinaria cada uno, ¿sí? O sea, va a tener que transportarse desde su local de origen a donde lo va a despachar, digamos, a la aduana, ¿cómo se llama? Al puerto. Una vez en puerto, contrata los servicios del buque MB Flinter, quienes se encargan de transportar las mercaderías desde el puerto de origen, que sería el argentino, hasta el puerto italiano, que es el puerto de destino. Y una vez arribado al puerto italiano, la mercadería es cargada sobre un camión de la firma Transruta, quien se encarga de trasladar la mercadería a destino final. Dice, la primera sería realizar un gráfico en donde quede plasmada toda la operación, indicando ubicaciones de distintos actores y documentación a utilizar, ¿sí? O sea, esto es una de las preguntas bastante importantes en las cuales vamos a traer de nuevo todo lo que estuvimos viendo al principio de la materia. Así que ahí la idea es que hagamos como una linita, ¿sí? Medio como una línea de tiempo en donde vamos a encontrarnos que la mercadería sale del depósito de origen, se traslada, o sea, se sube a un camión, ese camión va hasta el puerto de origen, en el puerto de origen se sube a un barco, en ese barco hacen la travesía marítima por las aguas hasta Italia. Se llega al puerto de destino, que es el italiano, y ahí se vuelve a cargar en otro camión, que es el que lo va a llevar a destino final, ¿sí? Un poco la idea es que hagan esto y que pongan también en los actores que van interviniendo, ¿sí? Y la documentación que también estuvimos viendo. Bien. Después lo que dice es indicar qué póliza debería hacerse cargo y quién cobraría el siniestro si las maquinarias sufren daños durante. O sea, acá estamos poniendo supuestos, ¿sí? Si la mercadería, las 2 mercaderías sufren daños en el trayecto interno en origen, o sea, el de transporte terrestre desde el depósito de origen hasta el puerto de Argentina, tendríamos que ver quién, o sea, la póliza de quién, del comprador o del vendedor se hace cargo de quién. Si los daños se ocurren durante el transporte marítimo, ¿quién se hace cargo? Si el comprador o el vendedor, siempre con la condición SIF que dijimos antes. Y en el trayecto interno desde el puerto de destino, que sería el italiano, hasta al depósito de destino, ¿quién se hace cargo? Si el comprador o el vendedor, si es que sucede algo. Ahí lo van a completar. Después en el 3 dice, indique con una cruz qué situación se encuentra cubierta por el seguro del vendedor. ¿Sí? A, daños durante la carga de la mercadería, suponiendo que la misma la está haciendo el importador, perdón. Daños durante la carga de la mercadería, suponiendo que la misma la está haciendo el transportista. Y daños a la mercadería en circunstancias que se encuentran navegando. ¿Sí? Acá también, ¿cuál de estos supuestos van a estar cubiertas por la póliza del vendedor, digamos de Syscom?
Cuarto punto habla de que habría que conformar la suma asegurada, ¿sí? De todo el embarque con los datos que ya vimos recién. O sea, teníamos 50.000 de cada una de las maquinarias, el seguro del flete y el seguro perdón, el costo del flete y el costo del seguro de cada una de esas maquinarias. Entonces, debería de sumar eso y completar la suma asegurada. Acuérdense que teníamos base de evaluación CIF, así vemos si tenemos que incluir el seguro del flete o del seguro. Perdón, la estoy con el seguro. Si tenemos que incluir el costo del flete y el costo del seguro o no. Y acuérdense que teníamos un 10% de beneficio imaginario, ¿sí? Así que ahí es donde tienen que hacer el cálculo de la suma asegurada para saber cuánto está a riesgo por ese viaje. Después, el 5 dice resolver el siguiente caso. Dice, en circunstancias en que el buque se encontraba navegando en alta mar, colisiona contra un objeto desconocido, o sea, esto en el trayecto de Argentina a Italia, ¿no? Colisiona contra un objeto desconocido que perfora la embarcación, permitiendo el ingreso de agua a cubierta. El capitán del buque, entendiendo que todo el cargamento corría peligro, para aligerar el peso y llegar más rápido al destino final, decide desprenderse de mercaderías varias, siendo ninguna de ellas las maquinarias en cuestión. Ninguna de ellas fue la maquinaria en cuestión. Entonces, una vez arriba del buque se encuentra con la siguiente situación. Tenemos que por daños por mercadería tirada por la borda, $150.000. Daños al casco, a la embarcación, al buque, $30.000. Daños a la mercadería, a una de las maquinarias agrícolas, ¿sí? Por seguramente lo que estaba pasando en alta mar, por el choque que hubo. La reparación de esas máquinas son $12.000, de una de esas máquinas. Daños a la otra maquinaria agrícola, destrucción total. ¿Sí? O sea, si bien no fue tirada por la borda, hay una de las maquinarias que tuvo destrucción total por el choque que pasó en el buque, digamos. Ahí tengo que determinar qué entra y qué no entra por avería gruesa. Teniendo en cuenta que el buque transportaba, además de las maquinarias de Siscom, las mercaderías del consignatario A, del consignatario B y del consignatario C, ¿sí? $60.000, $130.000 y $370.000 estaban además a riesgo en esta travesía marítima. Y el valor de la embarcación era de 2,5 millones. ¿Bien? Entonces, con esos datos lo que debemos hacer es calcular qué monto del reclamo se liquidará por avería gruesa y cuánto le corresponderá a cada uno de los involucrados, lo que hicimos recién, ¿sí? Calcular el monto que se hará cargo la póliza de seguros de Siscom y calcular el monto que se hará cargo la póliza de cascos, ¿sí? La póliza de cascos, no del comprador, la póliza del buque, ¿sí? Bueno, ahí sería el ejercicio, ¿sí? O sea, tienen como para entretenerse. No sé si les queda alguna duda o consulta de todo lo que estuvimos leyendo. O sea, acá sería como un mix de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Sí, profe, una consulta. Cuando se habla de los daños a la maquinaria y no se detalla que es por entrada del agua, damos por hecho que fue por el siniestro por la colisión. Dice, daños a una de las mercaderías agrícolas, reparación de incendios. Claro, vamos a dar por hecho que fue por el choque, ¿sí? O sea, por el choque hay dos mercaderías de Siscom, o dos maquinarias. Una de las maquinarias tuvo